No es verdad lo que ha dicho el señor Procurador General del Estado. Lastimosamente hay que desmentirlo. Lo que él afirma que dice el comité en los puntos 7.6, 7.8, 7.13 y 7.15 del dictamen es lo que ha sostenido el Estado como parte de este proceso. Es decir, no es que son argumentos del comité lo que ha dicho, son los argumentos del Estado que omite decir el señor Procurador, que al final dice el comité, a este respecto el comité, y en base a normas procesales internas no le compete la interpretación y no le corresponde al comité cuestionar. Luego dice, no constituyendo el comité una cuarta instancia, es decir, no hay pronunciamiento del comité, por el contrario, y que la opinión pública escuche bien. En el 7.15 del dictamen, lo que dice el comité es que cuando los Isaías le demuestren que hay una aplicación arbitraria de la ley penal, en el caso peculado, tienen que ejercer su recurso interno que está pendiente y regresar al comité para el análisis de una interpretación arbitraria. Observe usted, Alfredo, y televidentes, con todos mis respetos al señor Procurador, creo que no fue preparado a esa entrevista, porque no es verdad que solamente el dictamen se refiera al mandato 13, pues lo hace en el 7.4, pero en el punto 8, textualmente, no sé por qué omiten decir esto, dice el Comité de Derechos Humanos actuando en virtud del artículo tal, dictamina, ojo, dictamina, resuelve, decide que el Estado parte violó el derecho de los autores bajo el artículo 14.1 del pacto a un proceso con las debidas garantías en la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil. Se refiere al proceso de incautaciones. Y vea, señor doctor Alfredo Pinargote y opinión pública, cuando se publica el dictamen en la página web del Ministerio de Justicia, no publica en la página 18, donde textualmente se interpreta lo del comité en forma oficial lo siguiente. 1. Dice el voto particular de Israel, estoy de acuerdo con el comité, que en la resolución AGD 2008-12, de 8 de julio del 2008, junto con el decreto y el mandato 13, las dos cosas, resolución de incautaciones y mandato constituyente 13, vulneraron el derecho reconocido de los autores. El 8, que se refiere a las incautaciones, dictamina que el Estado parte violó el derecho de los autores a un proceso con las debidas garantías. ¿Cuál proceso? El administrativo. ¿Cuál? El de las incautaciones, que lo repiten en el punto 1, que de acuerdo con el comité en que la resolución AGD 12, el de las incautaciones, junto con el mandato 13, vulneraron el derecho de los autores. Está reconocido que el dictamen es vinculante. Punto 2, estamos de acuerdo que hay vulneración de derechos constitucionales. Punto 3, estamos de acuerdo que hay que reparar. Pero, doctor Pinargote y señores televidentes, no se reparan los carros de los señores Isaías, pues. No se reparan las tuberías, las cañerías de las casas. Se reparan los derechos vulnerados. ¿Cuál fue el derecho vulnerado? El debido proceso y la propiedad. Y la restitución, de acuerdo, y no ha leído el señor Procurador tampoco, la resolución 60-147 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que dice que cuando se habla de reparación, se habla de reparación de daños, no de recursos, señor Procurador, no de recursos. Se reparan los daños. ¿Y cómo se reparan los daños? Con los recursos efectivos que contiene la legislación ecuatoriana. ¿Cuáles son esos? Los del artículo 19 de la Ley Orgánica de Garantía Jurisdiccional, que dice que se debe reparar material e inmaterialmente en ejecución ante un tribunal del país. Por primera vez, desde que se dictaminó, estoy en capacidad ante usted, Alfredo Pinargote, de decirle al país entero que desde la primera semana de julio comenzamos a informar al comité lo que ha sucedido después de la notificación del dictamen. Esto es, primero, que se publicó como ordenó el fallo, pero omitiendo la última página donde se habla de la vulneración de los derechos por las incautaciones. 2, que se ha distorsionado con el discurso político del señor canciller, de la ministra de Justicia y del presidente de la República el dictamen. 4, que la lectura jurídica
que se hace, o pseudo jurídica que se hace el dictamen, no corresponde a las palabras textuales del propio dictamen. Y por lo tanto, vamos a solicitar el nombramiento del secretario o el relator especial para que monitoree el exacto cumplimiento dentro de los 180 días de este fallo que las víctimas de la persecución política, los Isaías, están reclamándole al Estado ecuatoriano.